Y este pueblo de Dios toma la decisión de llegar y de limpiar la ciudad, de sacar toda la basura y de poder restaurar los muros y restaurar las puertas para que el enemigo no vuelva a entrar. Entonces, hay 5 cosas, yo podía ver en este estudio 5 señales o 5 evidencias o 5 pruebas de un avivamiento. Y esto lo podríamos encontrar en Nehemías 8. Si me acompañan a Nehemías 8. Y vamos a leer, alguien que tenga voz fuerte, que me lea del 8, capítulo 8, versículo 1 al 5. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios, gracias hermano. La primera evidencia, la primera prueba de un avivamiento es un deseo muy grande de oír y obedecer la palabra de Dios. No sé si estando aquí tú y yo llenamos este primer requisito. Un deseo muy grande de oír y obedecer la palabra de Dios. Todo este pueblo se juntó, dice, como un solo hombre. Y dice que se juntó desde el alba hasta el mediodía. Estamos hablando de más de 42,000 personas que se juntaron en el desierto a escuchar la palabra de Dios desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. ¿Cuántas veces nosotros podemos venir a la iglesia con un deseo verdadero de escuchar el mensaje de Dios y que ese mensaje tome vida y lo obedezcamos? Pero que sea siempre, que no sea porque hoy tengo ganas, hoy tengo ánimo, hoy estoy alegre, hoy me fue bien, sino aún en medio de la prueba, aún en medio de la tribulación, aún en medio del desgano, podamos venir y escuchar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, estar atentos a la palabra de Dios. Ahí podemos ver a un pueblo que dice que estaban atentos. Es más, le dijeron: trae los libros, queremos saber, queremos enterarnos de la palabra de Dios. Tengan en cuenta que este pueblo venía del cautiverio, venía de Babilonia, venía de escuchar a otros dioses, venía de escuchar otros mensajes, venía de escuchar otras doctrinas, venía de ver una manera de comportarse muy mundana. Tan es así que la mayoría no regresó, porque la mayoría le gustaba Babilonia,
La mayoría estaba cómodo en Babilonia. La mayoría no le interesaba saber de su pasado. No le interesaba el Dios de sus padres, tal vez. Pero estos 42,000 decidieron atravesar cientos de kilómetros, llegar a una ciudad destruida y empezar a levantar los muros, a levantar las puertas de una ciudad. Ellos querían regresar al culto que sus padres en la antigüedad habían levantado a Jehová. Ellos querían la restauración del templo, pero no solamente la restauración del templo iban ellos buscando, sino la restauración de sus propias vidas. Porque tal vez estos 42,000 ahí en Babilonia, ellos sentían la falta de la presencia de Dios. Ellos anhelaban la presencia de Dios. Por eso dice aquí que una verdadera señal de avivamiento, la primera, es un deseo de escuchar la palabra de Dios. Que los cultos, hermanos, como decía el pastor Luis, así como se veía el domingo, deberían de estar los cultos los martes y los jueves. Así deberíamos estar. Debería de haber esa hambre por venir y escuchar la palabra de Dios. Es que no viene el apóstol, es que va a predicar tal hermano, o es que ni siquiera pusieron a alguien que yo pensé que iban a poner, sino que deberíamos de venir con el corazón dispuesto a escuchar un mensaje de Dios. Y ese mensaje de Dios que tome vida en nosotros. Ese mensaje de Dios que cuando salgamos de aquí vayamos más fortalecidos. Amén. Todo lo contrario, cuando alguien viene todavía con la presencia de Babilonia, el mensaje le aburre. El mensaje lo fastidia. Está esperando la hora en que termina el culto para irse. El que no viene con el deseo de escuchar el mensaje de Dios, sinceramente, hermanos, le puede hasta quien predique. Sinceramente, se pregunta por qué el predicador es tal persona. ¿Sí me explico? O sea, no hay el deseo de venir y escuchar un mensaje de Dios que cambie nuestras vidas. No queremos seguir en Babilonia. No queremos estar en el mundo. No queremos que las cosas del mundo nos arrastren. La batalla allá afuera, lo que vemos allá afuera es tremendo. Estos hombres y estas mujeres y estos niños veían una Babilonia llena de sensualidad y llena de pecado. ¿Cierto, no? ¿Qué vemos hoy, hermanos? ¿Qué vemos hoy en la tele? ¿Qué vemos en el internet? ¿Qué vemos en la calle al caminar por las calles? Vemos inmundicia, vemos pecado. Y el único lugar donde se debe estar verdaderamente limpios, buscando de santidad, no siempre lo venimos a hacer. A mí me decía el Señor que el avivamiento se va a dar en la iglesia cuando su presencia descienda con agradecimiento de que hay un pueblo que lo alaba, que lo adora, pero sobre todo que hay un pueblo que vive en santidad. No podemos aspirar al avivamiento como iglesia si no se da la santidad en la iglesia. Si no se da el venir y escuchar la palabra de Dios que haga que nosotros tengamos un cambio verdadero. Porque el pueblo de Dios aquí en Nehemías fue un pueblo que fue confrontado con la palabra. Ellos se dieron cuenta que las consecuencias de la rebeldía, de la desobediencia y el pecado les hizo sufrir todo lo que sufrieron en Babilonia. Y entonces ellos no quieren vivir lo mismo. Ellos quieren tener otra vida.
y por eso mandan a traer las escrituras. Ellos saben que a través de la palabra de Dios, ahí está el mensaje verdadero de la restauración de un pueblo. Y tú y yo, cuando venimos aquí, no solamente venimos por escuchar algo que a lo mejor el mensaje, este sí me gusta, este no me gusta, sino que el mensaje que recibamos traiga restauración a nuestra vida, traiga un cambio, nos confronte para no caer en el pecado, porque el mundo está lleno de inequidad, el mundo está lleno de pecado, y obviamente el ataque a los hijos de Dios es constante, que si no estamos bien cimentados en la roca que es Cristo Jesús, podemos caer. Pero ¿qué nos hace fuerte? El que tengamos un deseo sincero de escuchar la palabra de Dios. Esa es la primera señal de avivamiento. La segunda, si me hace alguien el favor de leer, vamos a seguir leyendo Nehemías 8 del 6 al 9. ¿Quién me ayuda, hermanos? Alguien con voz de trompeta y voz de arcángel, hermano. Luis Canul, ¿no te dice soy bien? Amén. Gracias, Ezequiel, ¿verdad? Mucho gusto, Dios te bendiga. La segunda prueba de avivamiento o segunda evidencia es un arrepentimiento con compunción de corazón, o sea, con quebrantamiento de corazón. Es la segunda señal de avivamiento que debe de haber en una iglesia. Dice que recibieron la palabra con emoción y con gozo, y con todo su corazón se arrepintieron y adoraron, y a la vez se humillaron. Cuando tú y yo venimos del mundo, y cuando tú y yo venimos a la iglesia, primeramente con un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, pero también venimos con un corazón humilde delante de Dios, quebrantado y humillado delante de Él, es una señal de que hay un avivamiento en una iglesia. Pero para que esto se dé, no es que sea 3 o 4, sino que vaya creciendo el número de hermanos, el número de creyentes que se humillan delante de la presencia de Dios, que puedan sentir ese gozo de saber que su vida ha sido restaurada, que cuando se esté en una administración o cuando aún en medio de la palabra, tu espíritu, tu alma sea quebrantado y tú puedas llorar delante de la presencia de Dios, sin importar qué pasa a tu alrededor. Incluso cuando se hace el llamado, que tú puedas pasar y puedas gozarte
y dale gracias a Dios de la salvación, como decía Toñito hace rato. El solo hecho de estar aquí, el solo hecho de venir, el solo hecho de comer, de tener comida, de tener vestido, el solo hecho de haber sido llamados de parte de Dios, es para darle gracias, Señor, con todo nuestro corazón. Es para adorar a Dios con todas nuestras fuerzas, hermano. Es para decirle, Señor, gracias por la oportunidad que me has dado el día de hoy de escuchar tu palabra, de adorarte, de buscar tu rostro. Yo bendigo a Dios y yo me gozo cuando veo grandes milagros en la iglesia. Cuando digo, Señor, eres hermoso, eres precioso. Yo me gocé junto con mi esposa cuando nos informaron de este matrimonio feliz, que ahí viene, como dice Fernando, un cachetón. Yo me gozo, hermano, porque los amamos y sabemos que son siervos de Dios, que buscan al Señor con todo su corazón, y que, como muchos de nosotros, que andamos perseverando, que andamos buscando agradar el corazón de Dios, ahí se manifiesta el avivamiento. En ustedes hay avivamiento. En muchos de ustedes, de los que están aquí, hay un verdadero avivamiento. Porque vienen a pesar de la distancia, a pesar de que tal vez algunos de ustedes con trabajo digan, tuve para la gasolina. A lo mejor algunos hasta en camión dijeron, pues apenas y para ir y venir. Pero yo sé que Dios, ese Dios todopoderoso, desciende a una iglesia donde lo buscan con todo su corazón. Él desciende para cumplir todas sus promesas, porque Él trae, en medio del avivamiento, trae su gloria. En medio del avivamiento trae su presencia, una presencia hermosa de parte de Dios. Y dice que los que la recibieron con todo su corazón se emocionaron tanto que los mismos escribas, los levitas, le dijeron, dejen de llorar, porque día santo es este, regocíjense, le decían. Y el pueblo lloraba porque se había dado cuenta, primero, que Dios en su inmensa misericordia todavía tenía planes para ellos, que Dios en su inmensa misericordia estaba haciendo algo con este pueblo, que ahí en medio de la palabra que había sido dada, decía, yo voy a restaurar este lugar, yo voy a restaurar tu vida, yo voy a restaurar la adoración en este lugar. Y ese pueblo decía, yo ya tengo una casa, yo ya tengo una identidad, yo ya no estoy en Babilonia, yo ya no estoy donde están los dioses paganos, yo no estoy donde está el mundo perdido en pecado, en sensualidad. Yo estoy en medio de un pueblo que sabe adorar y alabar la presencia de Dios. ¿Puedes darle un aplauso al Señor por esto, hermano? Ahora, cuando hay avivamiento del Espíritu Santo, hay ciertas características que distinguen a un pueblo de Dios que está sumergido en ese avivamiento. No se guardan rencores. Un pueblo donde Dios se agrada por cuanto este pueblo es santo, por cuanto este pueblo busca la santidad, busca la presencia de Dios, no va a guardar rencores. En medio de nosotros puede haber algunos conflictos, puede haber algunos choques, pero dice que en medio del avivamiento no vamos a permitir, no vamos a dar lugar a que quede en nuestro corazón un rencor, sino antes bien perdonar. Quizá no vayamos y le digamos, hermano, te perdono o perdóname, pero sí con nuestra actitud
delante de Dios demostramos que no estamos guardando rencor, que no estamos sumergidos en chismes, que no estamos sumergidos en señalar. Es una iglesia de avivamiento, una gente de avivamiento, una familia de avivamiento, porque el avivamiento empieza en nuestra casa. Porque ¿qué ven nuestros hijos? ¿O qué escuchan nuestros hijos de nosotros? Que nos quejamos, que señalamos, que estamos con rencores, que no perdonamos a alguien de nuestra familia. Como el anuncio ese de la piratería, ¿no? O sea, ¿qué me puedes enseñar si tú eres pirata, papá? Yo puedo falsificar las calificaciones, total tú falsificas las películas. ¿Qué ven nuestros hijos de nosotros? ¿Ven que tenemos arranques de ira, de depresión? Somos humanos, hermanos, tenemos fallas. Pero rápido es de venir ante la presencia de Dios y dejar eso a un lado, que no crezca, para que el avivamiento en nuestra casa se desarrolle y lo podamos traer a la iglesia, que puedan los hermanos identificar quién es una familia que está en avivamiento, quién es una persona que está viviendo el avivamiento y la presencia de Dios, quién es un hermano que está buscando la santidad, que aunque le hagan o a veces haga algo indebido, porque a veces sin darnos cuenta podemos hacer algo indebido, andamos más con un corazón dispuesto a servir que a caer en chismes, a murmurar. Uno que anda en avivamiento no encuentra las faltas en los demás, porque si yo te digo en esta noche, haz una lista de lo que tú veas en mí que no te agrada y una lista de lo que sí te agrada. A lo mejor en tu lista de lo que sí te agrada no llegas ni a 5 líneas, pero de lo que no te agrada a lo mejor hasta la vuelta le damos, ¿no? No, es que esto no me agrada del hermano, esto no me gusta, esto, lo otro. Pero cuando tú estás viviendo el avivamiento, tú no estás viendo el defecto del hermano, tú estás viendo la presencia de Dios en la vida del hermano, tú estás viendo la esencia del Espíritu Santo. A ti te está demostrando a través del Espíritu Santo qué clase de persona es en el Señor. Porque defectos, todos tenemos defectos. Debilidades, tenemos debilidades. Pero todo está en que esa debilidad no nos rebase, en que ese defecto no nos rebase y sea más notorio el defecto, sea más notorio la debilidad o aún el pecado que estamos cometiendo al odiar, el pecado que estamos cometiendo al murmurar, el pecado que estamos cometiendo al señalar. Una iglesia de avivamiento no pretende cambiar al pastor ni a la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, ni tú ni yo nos debemos de proponer cambiar o enderezar la iglesia, porque la iglesia no es tuya ni es mía, es del Señor Jesucristo. Él la lavó con su sangre. Lo único que estamos haciendo tú y yo es venir a este lugar a buscar la palabra de Dios, a encontrarnos con el mensaje de Dios para que nuestra vida sea diferente. La gente del mundo espera que tú y yo seamos diferentes. Ellos creen más en que somos diferentes que a veces muchos de nosotros. Pero nosotros debemos de marcar la diferencia para que cuando llegue ese pueblo que va a venir, esa multitud que va a venir, se encuentre con una iglesia que busca la santidad, vive la santidad, respira la santidad. Sí, le digo, hermano, sí me explico. Eso es lo que van a encontrar, porque de nada sirve que se hagan grandes milagros y vengan corriendo de todas partes para ver qué milagro hay en Adonai, si van a encontrar una iglesia
donde hay grupos que no se llevan, donde hay grupos que no se hablan, donde hay hermanos que de plano ni se voltean a ver, donde hay gente que señala unos a otros, donde hay gente que maltrata, hay servidores que maltratan. No es aquí, hermano, es en otro lugar. Donde hay gente que no quiere servir a Dios, donde hay gente que no ha entendido para qué fue llamado. ¿Sí me explico? Tiene que venir esa multitud y encontrar un pueblo que ama la presencia de Dios, que anhela la presencia de Dios, que la presencia de Dios se manifiesta no en los milagros, no en el hablar en lenguas, sino en cada hermano se manifiesta la presencia de Dios. Que cada vez que te vea alguien que viene por primera vez aquí, pueda ver al Señor, pueda ver y sentir la presencia del Espíritu Santo. Que diga, yo no sé, yo lo llegué a sentir muchas veces con hombres de Dios. Empiezo a hablar con ellos y me empiezo a quebrantar. Y decía yo, Señor, al principio yo no sabía qué era. Decía, ¿por qué me quebranto con este varón? ¿Por qué me estoy quebrantando? Y por más que trataba yo de hablar, venía un quebrantamiento en el espíritu. Hoy entiendo que es esa presencia. Cuando vean que tú eres un hombre allá en el mundo, que hay una presencia de Dios, que ellos no saben qué es, pero dicen, este hombre y esta mujer me inspira confianza. Este hombre y esta mujer tienen algo que me hace sentir confianza. Y con él voy a hacer negocio. Con él voy a trabajar. A él le voy a creer lo que él me dice que va a hacer. Esa es donde descansa el avivamiento verdadero del Espíritu Santo de Dios. Y otra cosa, la palabra nos convence de nuestra mala conducta. Cuando hay avivamiento, los hombres y mujeres de Dios no están buscando pretextos de por qué nos salen mal las cosas, sino venimos a escuchar prácticamente la llamada atención de Dios. Cuando Dios nos corrige, cuando Dios nos disciplina. Dice la palabra de Dios que Él disciplina a quien ama. Y que cuando sintamos la disciplina que viene de parte de Dios, tal vez a través de otras personas, tal vez una disciplina a través de nuestro apóstol, nuestro pastor, pero como venga, en una prueba, una aflicción, en algo, que podamos darle gracias a Dios, decir, gracias Señor, porque esto está haciendo que yo vea lo mal que hice, pero que tú me das la oportunidad de levantarme. Y no de buscar pretextos o excusas y aún hasta irme de la iglesia por una situación que uno mismo originó a través de su conducta o aún a través de incredulidad o falta de fe. La palabra de Dios, cuando tú y yo la venimos a buscar, nos va a confrontar, pero esa es una persona que vive en el avivamiento, una persona que el Espíritu Santo está bien cimentado en él, que cuando algo no está correcto, recapacita. Yo me he encontrado muchas veces aquí en la iglesia que ha pasado situaciones donde chocamos literalmente unos con otros, pero después pasa algo maravilloso. El hermano como que o la hermana como o uno mismo aterriza y dice, la regué, ¿sí? Y de alguna manera trata de acercarse y trata de agradar y se encuentra con una sorpresa agradable de que el hermano está dispuesto también a reconciliar, a olvidar, a decir, bueno, eso pasó, dejémoslo atrás y continuemos en el camino que Dios quiere que nosotros tengamos. Yo me acuerdo que una vez hubo una situación contigo, ¿verdad? Mi hermana amada, preciosa. Pasó con ella y es testimonio. Ya después yo dije, creo que fui muy duro con la hermana. Sin embargo, a los pocos días, ella vino y me dijo, hermano, me dice,
Y esto es lo que voy a decir, lo tengo que decir porque si no, el único que va a ganar es Satanás. Sí, me pudo, sí esto, pero si yo dejaba que esto siguiera, Satanás era el único que iba a ganar y a lo mejor esto iba a llegar a un rencor o a un resentimiento. No me lo dijiste tan así, pero bueno. Pero yo bendigo a Dios por la vida de ella, porque yo he visto cómo ella ha crecido. Ella es una sierva de Dios. Amén. Porque ha ido de gloria en gloria. Dios la ha levantado, Dios la ha enaltecido. De algo que sucedió, que si no hubiera tenido ella y yo la capacidad en el Espíritu de Dios, hermanos, pues quién sabe qué hubiera pasado. Pero yo bendigo a Dios y la pongo como ejemplo de que podemos chocar, podemos tal vez en algún momento pisar el callo a uno, pero si reconocemos nuestra falta, Dios restaura. Y a veces es mejor, ¿verdad? A veces es mucho mejor, porque esto fortalece. Porque uno dice, qué humilde es el hermano, qué sencillez es la hermana de que vino y wow, me bajo el sombrero, porque verdaderamente es un hombre, es una mujer de Dios, que al darse cuenta de pues una situación, recapacitó, y para que su alma no se dañe, vino delante de Dios y también delante de uno, y nos ponemos a cuentas. Eso es la señal de un avivamiento, porque cuando venga la gente dañada de ahí afuera, puede encontrar a un pueblo maduro, a un pueblo que no solamente se sabe la Biblia, hermano, nos podemos saber la Biblia. Y yo he visto muchos evangelistas, bueno, muchos que pretenden ser evangelistas. Llega alguien de ahí, de la calle, y en lugar de encontrarse con una palabra de aliento, con una palabra de amor, le leen la Biblia en 3 patadas. La agarran y le empiezan a dar versículos y versículos y versículos y versículos y versículos y versículos. Y no es los versículos lo que van a hacer la transformación de una iglesia, sino que tomen vida esos versículos. Que el Espíritu Santo tome vida a través de uno, obviamente con la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Cuarta señal, perdón, esta fue la segunda. Tercera señal de avivamiento, solo son 5. No me voy a tratar de llevar más tiempo, le prometí a un hermano que iba a ser corto. Nehemías 8, del 10 al 12. ¿Quién me quiere leer, por favor? Tenga. Aleluya. Aleluya, gracias, gracias, Dios te bendiga. Tercera señal de avivamiento es un espíritu increíble de gozo y celebración. Es Nehemías 8, del 10 al 12. Dentro de este increíble, es un espíritu increíble de gozo y celebración. Dice la palabra que envíen porciones a aquellos que no están preparados, pero celebren. Coman, tomen vino. No vayan a tomar vino, hermanos, Eso era otro tipo de
de vino. No va a decir, ya nos dijo el pastor y vámonos a tomar vino a esta hora. No, eso es otro tipo de vino. Y salían y comían y estaban en gran gozo. Y decían, no se entristezcan, es día santo. Y en esta señal y en este espíritu increíble de gozo y celebración, hay una restauración del amor a la palabra de Dios. Puede ser que haya iglesia, haya miembros de la iglesia que vienen a la iglesia y ya vienen más como que por costumbre. A veces es hasta peligroso, hermanos, conocer tanto la palabra de Dios. A veces es hasta peligroso saberse tanto la Biblia. A veces es hasta peligroso haber escuchado tantas prédicas, porque como que está uno muy gordito de la palabra de Dios, pero cuando está uno gordito le produce sueño. Y viene a la iglesia y se acomoda en la silla. Y ahí está acomodado en la silla nada más escuchando. Pero no pasa mayor cosa ya. Como que se le fue la emoción por la palabra. Como que se le fue el gozo. Como que ya no tiene esa vida, esa chispa, ese primer amor. Como que se fue. Como que sienten que ya no hay nada más. Como que ya todo lo sabe, como que ya todo lo aprendió. Y nunca, nunca, hermanos, debemos de permitir eso. Porque la palabra de Dios todo el tiempo nos enseña. Todo el tiempo hay algo en nuestra alma que tenemos que restaurar. Podríamos decir, tengo 30 años en el evangelio, pero podría haber todavía áreas en tu alma que hay que restaurar. A lo mejor todavía hay algo de envidia. A lo mejor todavía hay algo de celos. A lo mejor todavía hay algo de ambición. Hay algo de avaricia. Como todavía no ha habido la oportunidad, no se ha desatado. Pero ¿qué pasaría si alguien tuviera la oportunidad de tener mucho dinero de manera fácil? ¿Qué pasaría? A lo mejor te sientes muy fuerte, porque ya tengo tantos años en el evangelio. Pero como es un área de tu alma que todavía sigue ahí, cuando se presenta la oportunidad se desboca. Está como, no, creo que no se está grabando nada, porque no está nadie de grabación. Ahí, nada más la luz prendida. Ah, bueno, sí está, se está grabando. Ya no lo digo. Bueno, cuando hay celos o cuando hay envidia, ¿hasta dónde se puede llegar? Pueden llegar a matar a alguien. ¿Puede alguien llegar a matar, golpear, ofender, humillar a alguien cuando hay todos esos sentimientos que no son de Dios? El problema es que se puede dar aún en medio de la iglesia. El problema es que puede existir en la iglesia, que alguien envidie hasta por el simplemente hecho. Miren, hermanos, a veces ha pasado que si se va el apóstol de viaje, podría ocasionar, ¿y quién se fue con él? Empiezan, ¿y quién se fue? Como que, ¿y por qué no me llevó? Hermanos, se tendría que llevar a toda la iglesia, porque todos quisiéramos ir. ¿Sí o no? No diga que no, hermano. Y más si le dicen te llevo y no vas a dar nada. ¿Dónde? Sí. Todo pagado. Mejor. Pero son sentimientos que pueden estar anidando en el corazón de alguien. En lugar de decir gloria a Dios que se fue el hermano tal o la hermana tal o los hermanos tal que se fueron con el apóstol, gloria a Dios. Dios sabe por qué se está yendo con ellos. Dios sabe por qué lo llevó a ellos. Dios lo sabe, hermano. Tú a lo mejor ni sabes que al que está llevando de repente necesitaba despejarse. A lo mejor aquí está viviendo una situación difícil y que el salir de aquí le permite
desahogarse un poco, el ir y ver otra congregación, una iglesia, o tal vez en el momento en que le dice el pastor, ayúdame, pasa a orar, en ese momento su corazón recibió palabra de Dios, no solo para los que fue, sino hasta para él mismo. Entonces, en una iglesia de avivamiento se goza el pueblo cuando hay una restauración del amor a la palabra. Hay entendimiento de la palabra en una iglesia de avivamiento. Entendemos la palabra, queremos entenderla, pero también queremos obedecer la palabra de Dios. Porque a veces, hermano, solo queremos obedecer la palabra de Dios cuando nos lo dicen dos. O me lo dice Dios directamente o me lo dice el pastor. Pero si no me lo dicen ellos dos, no hago caso. No se trata de romper orden, porque la misma iglesia tiene un orden. La hermana Chiquis, ex servidora, líder de las servidoras mujeres. Si alguien quiere algo en el área de las servidoras de mujeres, tiene que ir con la hermana Chiquis. Si alguien quiere algo con los servidores varones, tiene que ir con el hermano Win. Si alguien quiere algo con el área de internet, tiene que ir con Carlos. Si alguien quiere ir a otra área con el administrador de la iglesia, tiene que ir relacionado con la iglesia, tiene que ir con el administrador que es Will. Si alguien quiere ver los bautismos, tiene que ver con el pastor Luis. Si alguien quiere liberaciones, con el hermano Luis. Hay áreas, a menos que el apóstol diga, bueno, para esta ocasión voy a delegar a esto. Pero aquí dice lo que decía, lo último que decía el pastor Luis: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando el Señor se goza, cuando tú y yo agradamos el corazón de Dios, ¿por qué es nuestra fortaleza? Para empezar, yo no creo que alabemos y adoremos a Dios, hermanos amados, si no lo creemos, si no le creemos a Dios. Lo adoramos, lo alabamos porque creemos en Él, le creemos a su palabra, nos gozamos, entendemos la palabra, la obedecemos, y esto trae gozo a Dios. Y cuando Dios se goza, derrama bendiciones, derrama su presencia y nos comparte de su gloria. Dale un aplauso al Señor, hermano. Cuarta evidencia de avivamiento, Nehemías 8, del 13 al 17. Hermano Ernesto. Gloria a Dios. La cuarta evidencia de avivamiento es una enramada en la azotea.
Una enramada es un tabernáculo. En el hebreo es suca, que significa una habitación temporal. Dice que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, ahí en Jerusalén, cuando estaban leyendo las escrituras, vieron en Levítico 23, 40 y 43, que Jehová había ordenado la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas, y que eran 7 días de estar festejando, de estarse gozando. ¿De qué? ¿Qué era para empezar, qué era una enramada y qué era un tabernáculo o un tabernáculo? Era una habitación temporal que hacían en las azoteas, en los patios, incluso en el parque central o en el atrio. Y entonces ellos buscaban ramas de olivo silvestre, arrayán y árboles frondosos, palmeras. Entonces las traían y hacían pues un tabernáculo, o sea, una pequeña casa, vamos a llamarle así, según el tamaño de la familia. Y ahí se iban a meter todos de esa familia durante 7 días. Y la finalidad era que ellos durante esos 7 días meditaran de que el paso del hombre en la tierra es efímero, que no se debe de estar preocupando más de lo que hace en la tierra, sino de que la meta no debe de ser lo que va a conseguir en la tierra, sino de lo que va a conseguir en la vida eterna. Dios lo que quería era que el pueblo nunca se le olvide cuál era su destino. Esos 7 días significa los 70 años, el promedio de vida del hombre. Obviamente, hermanos, cuando tú y yo le hablamos a un joven de la vida futura, de que se prepare, de que entregue su juventud, pues muy difícilmente lo va a entender o lo va a querer aceptar. Normalmente, si alguien llega a los 60 para arriba, ya empieza a darse cuenta de que está a punto de caminar para otro lado. Y entonces sí, empieza a fijarse en otra vida. Pero qué hermoso es cuando un joven le entrega su juventud al Señor y comprende que la vida solo es de paso, porque ese joven va a crecer sin las ataduras materiales del mundo, va a crecer sin esa ambición desmedida que plantea el mundo. La cultura americana, que empezó bien y se desconchinfló, es una cultura solamente de ganar, 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 ganar. Y o eres ganador o eres perdedor. Pero el ganar es en lo material, ganar es en lo físico. Si eres un ganador en el deporte, si eres un ganador en la ciencia, si eres un ganador en lo profesional, si eres un ganador en lo empresarial. Pero a Dios no le interesa eso. Dios lo que quiere es que tú y yo meditemos todo el tiempo en esta vida, que nuestra vida es pasajera y que tenemos que procurar por ganar la presencia de Dios, que la presencia de Dios permanezca para poder tener asegurado nuestra vida futura. Amén. Que no por anhelar tener cosas nos estemos cavando en la tierra para tratar de afianzarnos en la tierra. Nosotros tenemos que saber y reconocer que somos extranjeros y advenedizos, o sea que estamos de paso. Un advenedizo es alguien que llega a un lugar que nadie lo conoce, que sabe él que está de paso y que dice: no, me voy a estar aquí un tiempo y me sigo. Así somos los hijos de Dios. Nosotros no somos de este mundo, nosotros somos del mundo que Dios ha preparado, de las moradas que Jesucristo ha preparado.
Ahí vamos, hermano. Pero tenemos que seguirnos preparando aquí en la tierra. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de nuestra propia vida, que nuestra vida sea de edificación para otros. Si tu vida y mi vida no edifica a otros, algo está pasando. Porque dice la palabra que por los frutos los conoceréis. Tú y yo debemos de impactar la vida de otros, no porque nos propongamos impactar, sino que por lo que hay en nosotros, las otras vidas también sean atraídas. Y así formar una cadena hasta que se forma el avivamiento. Hasta que podamos ver esta iglesia de 500, de 2000, de 5000, de 10,000, de personas, de almas que están siendo preparadas para partir a la presencia de Dios. Este pueblo, estando metido en la azúcar, ahí cuando se iba cambiando de color las ramas, cuando se iban poniendo más amarillas, cuando se iban secando, ellos iban meditando que así era la vida del hombre, que así empezó tierno, que iban verdes, que iban fomentando, que iban madurando, pero que después se iba secando la vida del hombre. Y la vida que permanece, que persevera, no es la vida del cuerpo, sino la vida del espíritu. Y la vida del alma es también la que se fortalece a través de la palabra. Lo que viene uno a buscar aquí y lo que Dios nos da es la sanidad del alma. Para que el alma sea sana y el espíritu también pueda ser vivificado ante la presencia de Dios. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor, hermanos? Quinta y última señal de avivamiento. Nehemías, ese solo es un versículo, 9:2. ¿Quién me hace favor, hermano, de leerlo? Amén. Ahí está bien, hermano, gracias. La quinta señal de avivamiento es la separación completa de los hijos de Dios del mundo. ¿Separación de qué? De lo sensual y de lo mundano. Tristemente podemos ver cómo puede haber pueblo de Dios que está todavía metido en lo sensual y en lo mundano, que todavía les atrae la pornografía, todavía está cayendo en pecado de fornicación o podría estar cayendo en pecado de adulterio y se puede estar justificando para hacer ese pecado. Estaba yo leyendo un libro que les hablaba yo con unos hermanos que tuvimos la bendición de estar hoy en su casa y que nos decía y platicaba con ellos de cómo el homosexualismo y el lesbianismo ha crecido. Pero en 1973 a un hombre de Dios le vino la visión, de hecho así se llama el libro, La Visión, y dijo: en los tiempos que vienen el homosexualismo y el lesbianismo va a ser aberrante y va a ser tanto que lo van a permitir aún en los medios de comunicación, lo van a ver como algo normal. Las revistas, los actores van a poder decir, los políticos van a poder descubrir y poder decir lo que son. Estamos hablando de 1973, cuando la cultura era otra, cuando la mentalidad era otra, cuando eran casos más esporádicos. Pero ahora podemos ver cómo los tiempos finales que estamos viviendo está cada vez peor.
Muchachitas y muchachitos que se ven, hombrecito y mujercita, caen en las garras de estos espíritus. Como hombres, como el caso aquel que salió hace poco en el periódico, de estos profesionales que mataron uno a otro, como hombres se intercambian parejas, como hombres por ambición, tanto sexual como económica, pueden llegar a tanto. ¿Por qué? Porque el mundo está totalmente contaminado de maldad, de iniquidad, de sensualismo, donde está haciendo creer a toda la sociedad que eso es cultura, que eso es modernidad, y que si no lo haces estás atrasado. Los noviazgos prácticamente ya no son los noviazgos antiguos, ni mucho menos de hace 20 años. Ahorita ya es, no me gustó este, cambio de otro, y con todos tienen relaciones. El pueblo de Dios, la quinta señal de avivamiento, es un pueblo que ame la santidad. Es un pueblo que sus jóvenes amen y teman a Dios, ofender a Dios, aún con su pensamiento, en su conducta. Que no quieras vestirte igual como se viste el mundo. Que si salió un grupo rockero que se dejó un chongo en la cabeza, no vayas tú y te lo pongas, porque tú no eres del mundo, tú eres hijo de Dios. Que si salió una moda extravagante, rara, de a lo mejor a alguien se le ocurrió que va a andar en traje de baño, que porque es la moda, tú no la hagas, tú no eres del mundo. Te vas a poner el traje de baño cuando vayas al mar o al río, no cuando vayas a la calle o cuando vayas a otro lugar. Debemos de cuidar con quién nos llevamos, porque a veces el enemigo nos puede decir: ¿y cómo se va a convertir si tú no le hablas, si tú no andas con él? Pero hay un dicho en el mundo de dime quién andas y te diré quién eres. Y en lugar de que él se convierta, seas un loto que ande ahí coqueteando con el pecado. Ay, es que yo voy a andar con él, sé que es tremendo pecador, pero algo le va a llegar, algo le va a pasar. Sí, pero si no ves interés en venir a la iglesia, si no ves interés en buscar de Dios, apártate de él, hermano. Hay más almas que sí necesitan la palabra de Dios, pero que necesitan que haya un hermano íntegro delante de Dios, que haya un hermano limpio de la presencia de Dios. A mí me hablaban muy bien de un político hace poco, y es que y mira, y que aquí, y que hasta, y que lo otro. Ahorita ya cayó de la gracia de muchos cercanos a él, que porque nada más ayuda a los que a él le interesa. Pues eso es la política. Eso es la política. Yo conozco a uno que está ahí metido, que toda su vida me dijo, desde que estudiaba la carrera, me dijo: el día en que a mí me den un puesto político, yo se voy a agarrar. Pasaron, porque ya ahorita tiene 50 años casi, pasaron muchos años de su vida hasta que le dieron un puesto. ¿Saben qué es lo tremendo? Ni sabe hacer lo que le están diciendo que haga. Solamente porque es amigo, ahí lo llevaron. Tú y yo no podemos ser del mundo. Tú y yo no podemos aceptar esas cosas. Es que tengo mucha necesidad, hermano. Sí, hermano, hay mucha necesidad. Verdaderamente tenemos mucha necesidad. Hay pueblo de Dios que tiene necesidad, pero no por eso vamos a hacer cosas indebidas. No por eso voy a entrar a un lugar donde voy a estar sujeto a que roben. Y no necesariamente tiene que ser gobierno, porque aún en la iniciativa privada se roba. ¿Cuántos empleados no roban? ¿Y saben cuál es el pretexto? Es que me pagan poco, es que me exprimen, es que me dicen a las 7, de 7 a 5, pero me voy a las 10 de la noche.
Pero eso no es pretexto para robar. A lo contrario, hermano, tú y yo tenemos que ser íntegros. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Ahora, una iglesia de avivamiento, yo termino con esto. Una iglesia de avivamiento es una iglesia como la de Hechos 4:32. Que alguien me lo lea, por favor, así rapidito. Con esto termino, hermano. Amén. Una iglesia de avivamiento, una iglesia donde la presencia de Dios está, es una iglesia donde hay unidad, donde hay amor, donde hay gozo. Miren, hermanos, Dios nos da mayordomía, ¿sí o no? O tenemos que tener mayordomía para administrar lo que Él nos da. Pero ¿cuántos de nosotros, los que tienen ahorita la bendición de tener un trabajo, la bendición de tener un ingreso, sacan bien sus números y dicen: todo esto es para mis necesidades, para mis paseos, para mis vestidos, y después esto es para Dios? Y cuando dices esto es para Dios, es lo que dice la iglesia del libro de los Hechos. Nadie decía esto solamente es mío, sino habían entendido el propósito de Dios y el plan divino al traerlos a la salvación, y compartían todo lo que tenían, compartían con otros. Una iglesia de avivamiento es una iglesia que se preocupa por las necesidades de sus hermanos, espiritualmente hablando y materialmente hablando. Se hizo este llamado el domingo. Ya empezó la respuesta, hermanos. Si alguien tiene necesidad, verdadera necesidad, el Espíritu Santo de Dios ha tocado el corazón de aquellos que tienen para poderlo compartir con esta iglesia. Fui a orar por una persona, y al llegar y orar por este muchacho, la hermana me dijo: yo estuve en la iglesia y oí el llamado que usted hizo, y tengo todas estas carpetas y todas estas libretas. Pensaba yo venderlas, pero no se me había dado poderlas vender. Si hay necesidad de gente que necesite cuadernos y libretas, tómelo, me dice. Más de 5,000 pesos en carpetas. ¿Está segura, hermana? Sí. Pues vamos a orar. Y yo sentí a la hermana emocionada de sembrar, y el Señor le dio una palabra para ella. Hubo un hermano que me dijo: yo tengo un asador como para 25 pollos, lo dono a la iglesia o a alguien o a un grupo de hermanos que quiera trabajar, pero yo siento que el que acepte eso no solamente va a ser bendecido él, está siendo bendecido el que sembró el asador, pero también va a ser bendición para el que lo haga, porque ciertamente va a bendecir a otros y va a bendecir a esta iglesia. No todo el tiempo el trigo es trillado, y aunque estemos pasando necesidades, somos hijos del Rey y Él nos sostiene, pero Él también levanta a una iglesia que no predica el amor, sino actúa en amor.
no predica unidad, sino vive la unidad. Una iglesia que no predica la santidad, sino vive la santidad. Una iglesia que anhela que las almas lleguen a este lugar. Una iglesia que anhela la restauración de los hogares. Pero es una iglesia que tiene un espíritu de liberalidad. Una iglesia que tiene un espíritu dadivoso, que ha entendido que aquí estamos de paso, que lo que tú puedas dejar no te lo vas a llevar. Y no te preocupes por tus generaciones, porque el Dios que te ha sostenido a ti y a mí va a sostener a tus generaciones, va a levantar a tus generaciones, va a levantar a tus generaciones. Dios me dio una palabra para ti, te la dije, y hoy me la confirma el Señor por ese gesto que tuviste, porque tú le has servido a Dios, y en medio de tu aflicción y en medio aún de tu escasez has sembrado. Dios va a cuidar de tus generaciones. Dios va a restaurar tus generaciones. Dios tiene algo grande, y estos 40 días que vienen se van a multiplicar, y nunca más vas a tener periodos de trabajo, sino vas a tener un trabajo continuo y una bendición continua en el nombre de Jesús. Y yo creo en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que levanta, y todo lo que tú sembrares, todo lo que tú sembrares en el reino, todo lo que tú sembrares tendrá recompensa. Si dice que con un vaso de agua fría que le des a un hijo tiene recompensa, ¿qué será cuando te despojas y vienes y siembras? Esa es la iglesia del avivamiento. Esa iglesia que viene con gozo a la palabra de Dios, que tiene entendimiento a la palabra de Dios, que tiene amor por la palabra, que persigue la palabra, que le agrada la restauración, que cuando siente que falla, sabe que Dios puede restaurar, sabe que esta palabra trae vida, y que aún en medio del dolor y aún en medio del pecado, Dios te puede dar la oportunidad de levantarte. Ponte tú sobre tus pies, hermanos, y vamos a orar esta noche. Ayúdame a orar, hermano. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú estás en medio del avivamiento. Cierra tus ojos. Bendecimos en esta noche a todos aquellos que dispusieron su corazón y que van a disponer su corazón, porque esto no va a dejarse, hermanos. Ya no vamos a dejar de pensar en lo necesitado de esta iglesia, porque ciertamente tal vez no cambiemos con una despensa o con una ofrenda económica la vida total de alguien, pero le vamos a traer de parte de Dios nuevas fuerzas, y esto va a hacer que movamos a Dios más todavía en su misericordia hacia este lugar, y que Él vea un pueblo que se desprende para darle a sus hermanos, y todo aquel que va a ser levantado va a ser lo mismo, y esto va a ser continuo, hermanos. Una iglesia amorosa, una iglesia libre, una iglesia verdaderamente que busca a Dios con todo su corazón. Yo no sé cómo venías en esta noche, yo no sé qué expectativas tenías, pero en el nombre de Cristo Jesús, yo te digo en esta hora que tú y yo formamos parte del avivamiento. Tú y yo
venimos aquí a buscar con hambre la palabra de Dios. Y en esta hora venimos a entregar, si todavía hay dolor, si hay algún rencor, algún celo, alguna envidia, entreguémoslo en esta noche, hermanos, para que el avivamiento pueda germinar en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pedimos perdón, mi Dios, por guardar resentimientos, por guardar celos de mis hermanos, por tener envidias de mis hermanos. Espíritu, Así es. Levanta tus manos, hermano, Señor, y seamos libres. Humillémonos delante de la presencia de Dios. y purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder, y purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, en este lugar. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, Solamente estamos de paso en este lugar. Señor, No perdamos el tiempo en contiendas, en pleitos, en odios, en venganzas. Gocémonos, porque más grande es a donde vamos. Así es, Señor, restaura a nosotros. Señor, te quiero conocer, te quiero conocer, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Recibe gozo en tu corazón, recibe paz, recibe las promesas de Dios. Hay presencia de Dios en esta hora. Dios quiere compartir su gloria contigo. Te bendigo, iglesia. Bendigo a esta iglesia que está siendo transformada, que se está dejando transformar en el poder de Dios que trae amor, que trae paz, que trae gozo, que trae bendición, que trae restauración y que trae sobre todo mucha prosperidad. Te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Creemos que somos parte del avivamiento. En el nombre
de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias te damos, papito lindo. Bendecimos todo lo que han traído nuestros hermanos y declaramos en el nombre de Jesús que esto es apenas el principio de lo que el pueblo de Dios va a hacer. Y yo creo que Dios va a traer a un gente de afuera para sembrar aquí para los hijos de Dios. Amén. Yo lo creo en el nombre de Cristo.